Siempre ha habido buscadores incansables de amor, de verdad y de belleza para elevarse desde la belleza sensible a la belleza con mayúsculas, para descubrir a Dios, artífice de toda belleza. Esa belleza puede presentarse como un puente para caminar con los hombres y las mujeres de nuestro tiempo y ayudarles a encontrar la belleza del Evangelio. Es verdad que la belleza es un lenguaje universal, ¿no? Que no entiende de, bueno, ni de razas ni de naciones, ¿no? Lo que es bello es bello. Y es verdad que esa belleza también es reflejo de Dios, ¿no? Es reflejo de Dios creador. Esa belleza la encontramos en la naturaleza y el hombre, el artista, participa de esa capacidad creadora de Dios mediante su creación, mediante la creación de la obra artística, que pues si está hecha desde el respeto, desde la sinceridad, desde la coherencia, pues es reflejo también de la belleza de Dios. El hombre participa de esa actividad creadora de Dios y de esa creación de la belleza por medio pues del arte. Esa belleza no se queda solo en la propia materialidad de la obra, sino que nos habla de Dios, nos habla de la belleza suprema, que es una belleza que además no es solo belleza, es bondad, es todo eso. Una vez que descubrimos la belleza de esa obra, esa belleza que nos habla de Dios, pues eso es la Via Pulchritudinis, el camino de la belleza como vía de acceso a Dios. Vía de acceso a Dios además que bueno, es para todos, ¿no? Porque todos somos sensibles a la belleza y de alguna manera pues es un camino que todos podemos recorrer. De hecho, bueno, pues la Iglesia ha hablado de este tema pues durante bueno, toda la historia de la Iglesia, ¿no? Especialmente los últimos papas han subrayado mucho este tema de la Via Pulchritudinis, Benedicto XVI y también el Papa Francisco, que habla de ella en la Evangelii Gaudium, porque hoy quizás también más que nunca en este mundo que muchas veces aparece afeado pues por tantos problemas, por la violencia, por el pecado, por la muerte, pues necesita llenarse de esta belleza que es reflejo de Dios y necesita que seamos nosotros los cristianos los que llevemos esa belleza a nuestro mundo. El patrimonio cultural de la Iglesia tiene como finalidad el culto y la glorificación de Dios. También sirve para la catequesis y para la evangelización. El hombre se vale de la materia para expresar sus sentimientos. Entonces, todos estamos llamados a vivir esas representaciones para convertirnos. Esas pinturas, esas esculturas, esos retablos, en fin, todo el patrimonio cultural, la música, sirven para la evangelización. Es importante que tanto los guías como los gestores de patrimonio, los gestores culturales, los restauradores, sepan transmitir el contenido y el mensaje de esas obras de arte, que tienen como su único fin es la glorificación de Dios. Sería una pena que los guías de patrimonio de nuestro recinto sagrado no supieran transmitir ese mensaje, porque las colecciones de pinturas, de esculturas, de orfebrería no están simplemente para decorar, no están para decorar los espacios, sino que tienen ese mensaje que es la transmisión de la fe. Yo como arquitecto siempre he tenido muy claro la importancia de la belleza, aunque me ha tocado una época de la carrera, ¿no? Que me decían los profesores que la belleza no existía, que era relativo, ¿no? Que a lo mejor para algunos lo que puede parecer bello, para otros no, o diferentes culturas. Yo en cambio creo que no, que lo que realmente es bello y es universal, o sea, que puede ser de una cultura totalmente diferente y es algo que tú lo ves y te admira, ¿no? te conmueve por dentro. Y la Via Pulchritudinis, pues yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Que la Iglesia haya apostado por ello, porque me parece una vía de evangelización fundamental, ¿no? Porque puedes atraer a gente que ya no es que no sea creyente, sino que incluso es contraria, ¿no? a la propia Iglesia, pero en cambio les encanta visitar las catedrales, visitar las iglesias, y ellos mismos, aunque no lo sepan, tienen en su interior algo que les atrae, ¿no? Y ya sabemos que si Dios quiere y ellos se dejan un poquito, pues puede dar ahí su toque y empezar conversiones. Es verdad que quizás necesitamos una educación
o necesitamos una preparación para llegar a esa belleza que nos habla de Dios. No podemos quedarnos lo inmediato. Nosotros, por ejemplo, todos los turistas que vienen a la catedral, ¿no?, lo inmediato es quedarte con la obra, pero nosotros estamos llamados a trascender a esa obra, ¿no? Desde el principio la Iglesia aceptó el uso de las imágenes porque nosotros no veneramos ni damos culto a la imagen, sino a lo que la imagen representa. En Andalucía, ¿no?, pues el pan nuestro de cada día, porque nuestra Semana Santa, nuestra relación con las imágenes se basa en esto precisamente, en que nosotros no nos quedamos solo en una obra de arte, que es por muy hermosa que sea, sino que nosotros tenemos una experiencia, digamos, de encuentro personal con lo que la imagen representa. Por eso nosotros pues veneramos tanto y quizás de alguna manera necesitamos eso, ¿no? Pero yo creo que precisamente si tenemos devoción, tanto como tienen en Andalucía las imágenes, es precisamente porque somos capaces de trascender a lo que es una obra de arte que puede ser muy hermosa, a algo que es mucho más, que me habla, que me interpela, que no me deja indiferente cuando la miro, cuando me pongo delante de, a lo mejor, de esa imagen, ¿no? Llama poderosamente la atención que hoy pues tenemos nosotros la piedad popular, tenemos tantas exaltaciones en la calle, en las iglesias. Yo puedo hablar de Semana Santa, de esa procesión de la Virgen de los Reyes. Son tantas obras de arte que vemos en la calle o en la iglesia y que algunos no creen, pero se acercan. Y esas representaciones están vivas y están a disposición de todo el que sea capaz de escuchar, de ver, y transmiten pues, a todas las edades, a jóvenes, a mayores, a pequeños, a turistas que movidos por la curiosidad pues se acercan a la Catedral de Sevilla y ven todo ese retablo mayor tan inmenso que cuenta la historia de la salvación, con cada detalle, con unas esculturas, con unas policromías. Hoy en día se transmite muchísimo a través de la belleza y se transforma a muchísimos corazones, muchísimas personas a través del arte, a través de las esculturas, de las pinturas, de todo el patrimonio cultural que tiene la Iglesia. Importantísimo es el que crea, porque todo esto lo mueve la fe del pueblo sencillo, que intenta transmitir ese mensaje. Es importantísimo para el restaurador, para el creador, saber qué tiene entre manos. Como ejemplo podría poner el mismo Juan de Mesa, cuando crea ese Señor del Gran Poder, hace una profesión de fe antes de ponerse en manos de Dios y de empezar a esculpir, a modelar. Entonces es importantísimo saber qué tiene entre manos para después expresar lo que quiere transmitir y que el fiel capte ese mensaje y se convierta. Es importantísimo para la conversión. Ha habido conversiones muy famosas y muy importantes, como la del famoso escritor Paul Claudel, y también hay otra conversión a través de la belleza que es muy interesante, que es del escultor japonés Etsuro Sotoo, una cultura totalmente diferente. Y estaba haciendo un viaje por Europa y una de las visitas era en Barcelona y descubrió la Sagrada Familia de Gaudí y se quedó paralizado, tan paralizado que incluso él tenía una oferta de trabajo en Alemania, de hecho por eso había venido a Europa. Dijo: yo de aquí no me muevo. Primero fue ese impacto por la belleza del lugar, conoció mucho sobre la técnica de Gaudí, pero que llegó un momento que se daba cuenta que le faltaba algo y fue cuando descubrió la gran fe que tenía Gaudí, ¿no?, el arquitecto de Reus, y empezó a aprender lo que era realmente la doctrina católica. Dice: voy a empezar. Y tanto fue involucrándose que se dio cuenta que lo realmente importante no era la técnica de Gaudí, sino su fe, ¿no?, cómo pudo plasmar en su arquitectura, ¿no?, en su arte, esa fe. Y hace unos años pues se ha bautizado, se ha confirmado y ahora es un converso católico que siempre que puede pues está dando también charlas y conferencias, y me pareció un caso también muy interesante de cómo la belleza, ¿no?, del arte puede tocar los corazones y ser una vía para llegar a Dios. Claro, ahí tiene la Iglesia ese cometido de llevar de la mano un poco para descubrir todo esto, ¿no? Y porque si no lo hace, un poco estamos traicionando el propio sentido que tiene el arte sacro, el arte de nuestras iglesias, que no se ha hecho para adornar ni para que estén bonitas las iglesias, sino que desde el principio se hace para evangelizar, para catequizar. Entonces nosotros necesitamos usar
seguir usando el arte para lo que siempre lo ha usado la Iglesia, que es para evangelizar. Hoy más que nunca quizás, que vivimos en una sociedad, en una época en que todo es muy visual, ¿no? Las redes sociales, todo es por imágenes, ¿no? Por destellos casi, ¿no? Y entonces pues sigue teniendo sentido basarnos en el arte, que es visual, para llegar a lo que no es visual, para llegar a Dios. Las nuevas generaciones tenemos un desconocimiento incluso de las cosas más básicas, de no conocer la Biblia, no conocer la iconografía, no conocer la liturgia, y puede ser un gran artista, un gran arquitecto, pero por muy buena formación técnica que tengas, si quieres hacer un templo religioso, necesitas conocerlo. Necesitas conocer, por ejemplo, en el caso del catolicismo, la tradición de las imágenes. Y es cierto que últimamente los arquitectos estamos más acostumbrados a realizar templos muy blancos, ausencia de color, ausencia de imágenes, y eso es totalmente ir en contra del ADN de nuestro propio catolicismo, ¿no? De hecho, Dios quiso convertirse en uno de nosotros, ¿no? Se reencarnó en un hombre. Por eso es muy importante las imágenes para la devoción, pero por eso, porque el propio Dios quiso ser una persona. Los conservadores, restauradores, tenemos una responsabilidad muy grande, porque se nos entrega un legado con una misión importantísima para las generaciones que vienen detrás. Ese legado lo tenemos que conservar, que cuidar, lo tenemos que restaurar y que siga sirviendo de transmisión de fe. Y yo, como conservadora restauradora, pues he tenido la suerte, la dicha de tener entre mis manos obras muy importantes que han llegado en un estado lamentable, que se han podido recuperar y que siguen teniendo ese mensaje y esa función original y natural, que es la de la transmisión de la fe. Hay una necesidad de que la Iglesia pues use el arte de hoy, o sea, el arte contemporáneo, para seguir cumpliendo su misión, ¿no? Ya decía Pablo VI en el mensaje a los artistas del Concilio Vaticano II, pues cómo se había roto esa alianza fecunda, ¿no? Por utilizar la expresión que utiliza Pablo VI, ¿no? Que ha habido siempre entre los artistas y la Iglesia, ¿no? Eso en un determinado momento se rompe y Pablo VI, y desde Pablo VI pues todos los papas hasta el Papa Francisco, pues nos piden que recuperemos un poco esa colaboración, ¿no? Esa unidad tan necesaria hoy, y además de usar el arte contemporáneo. No se trata tampoco de repetir modelos ya caducos, podríamos decir, sino el Papa Francisco habla de esto también, ¿no? ¿Cuáles son los lenguajes con los que hablan hoy los jóvenes, ¿no? Pues el arte contemporáneo, el graffiti, pues eso es lo que tiene que usar también la Iglesia para llegar, si quiere llegar a esos jóvenes, ¿no? Hablar su lenguaje, no hablar un lenguaje que para ellos es ajeno, porque es anacrónico o lo que sea, ¿no? Y eso, yo creo que ahí hay una línea de trabajo muy importante por parte de la Iglesia, porque Pablo VI además cuando habla de que se rompe la alianza entre los artistas, no carga contra los artistas, no dice, es que él dice, es que la Iglesia ha hecho. Entonces somos nosotros los que tenemos que recuperar, tender la mano y recuperar esa colaboración.